El auditorio de la Universidad Kencana estaba colmado de alumnos de diversas facultades, profesores y curiosos que habían acudido con altas expectativas para asistir a un debate público que se había vuelto tendencia en todo el campus. En esta ocasión, se enfrentaban dos figuras destacadas del ámbito religioso: el pastor Jeff, un reconocido líder de la Iglesia Protestante de 65 años, célebre por sus sermones inspiradores y ampliamente respetado, y el Ustaz Rafi, un joven estudioso del Islam formado en Al-Azhar, que había regresado a Indonesia apenas 2 años antes. El Ustaz Rafi se había ganado una reputación por su estilo argumentativo incisivo pero siempre respetuoso, capaz de provocar reflexiones profundas en quienes lo escuchaban. Ese día, el ambiente distaba mucho del de una conferencia ordinaria. El público no estaba allí únicamente para oír las posturas de dos representantes religiosos, sino para presenciar el enfrentamiento de dos visiones de fe distintas: ¿Jesús era Dios o un profeta? La cuestión, sin duda, captaba la atención y generaba dilemas internos en muchos de los presentes. Algunos compartían las ideas del pastor, otros veían el encuentro como una ocasión para ampliar su entendimiento espiritual. La expectación era palpable. Todos aguardaban con interés las intervenciones de ambos ponentes, cada uno respaldado por convicciones firmes y argumentos bien fundamentados. El moderador tomó la palabra con determinación. El tema que nos reúne hoy: Jesús, Dios o profeta. Pastor Jeff, tiene usted la palabra. Con paso sereno, el pastor Jeff se levantó. Su voz profunda y llena de magnetismo convertía cada frase en una afirmación que parecía incuestionable. Jesús es el Hijo de Dios, uno con el Padre, la palabra hecha carne que descendió al mundo para ofrecer la redención a toda la humanidad. Él es el Dios que ama a su pueblo, el creador del universo y de cuanto en él habita, declaró con total seguridad. Sin embargo, en medio de su exposición, una voz suave pero firme lo interrumpió. Pak Pendeta, si Jesús es Dios, ¿acaso Dios puede sentir hambre, dormir o ser crucificado? La pregunta de Ustaz Rafi irrumpió rápida y afilada, como un golpe sorpresivo. Varios estudiantes abrieron los ojos con asombro. No imaginaban que comenzaría con un planteamiento tan frontal y punzante. Algunos rieron con cierta incomodidad, mientras otros quedaron sumidos en honda reflexión. Lo más impactante no fue la pregunta en sí, sino la forma en que alteró por completo el clima del lugar. De un ambiente sereno y respetuoso pasó a uno impregnado de tensión. El pastor Jeff, habitualmente tranquilo, mostró un leve desconcierto. Un rubor cubrió sus mejillas, aunque procuró conservar la calma. Dios es capaz de todo, su naturaleza divina no desaparece aunque su cuerpo padezca, contestó, alzando la mano izquierda y aferrando con fuerza el crucifijo que pendía de su cuello. No obstante, Ustaz Rafi no le permitió profundizar. Si su cuerpo pudo morir, Pak Pendeta, entonces Dios no es verdaderamente eterno. ¿Es posible que Dios muera? Si Dios puede morir, eso implicaría que existe algo más fuerte que Él, y que también posee limitaciones. ¿Cómo podría un Dios perfecto tener tales restricciones? Estas afirmaciones provocaron un murmullo inquieto entre los estudiantes. Algunos se removían en sus asientos, inseguros de a quién dar la razón. Estaba claro que no era una cuestión sencilla de evadir. El intercambio había dejado de ser una charla intelectual para transformarse en un enfrentamiento entre la fe y la razón. El pastor Jeff, ahora con una tensión evidente, replicó con premura: «Muchacho, no logras comprender el enigma de la divinidad. Es algo que trasciende la lógica humana». Sus afirmaciones, no obstante, resultaban cada vez menos persuasivas. El clima en la sala se tornaba más tenso. Los alumnos, que al inicio solo querían presenciar un intercambio de ideas, ahora percibían el peso de la presión que impregnaba el lugar. Comprendían que lo que estaba en disputa no era una simple teoría teológica, sino convicciones profundas forjadas durante años. El Ustaz Rafi continuó hablando con serenidad, aunque con firme determinación. Pak Pendeta, si Dios es eterno,
¿Cómo podría morir? ¿No contradice eso la lógica? Si Jesús es Dios, ¿por qué rezaba? ¿Por qué pedía auxilio? ¿Acaso Dios requiere de ayuda? Su voz adquirió mayor firmeza, y cada frase se dirigía con precisión al núcleo del razonamiento del pastor. Jeff, que parecía perder el control de la situación, intentó desviar el tema. Jesús oraba para servir de ejemplo a su pueblo, para enseñarles la manera correcta de dirigirse a Dios. Respondió con un ligero temblor en las palabras. Pero el ustaz insistió sin vacilar. Si Jesús fuera Dios, ¿para qué necesitaría dar ejemplo? ¿Acaso Dios no es perfecto? ¿Por qué imitaría a los hombres en el acto de orar? Eso evidencia que tenía limitaciones. El comentario desató un murmullo inquieto entre los presentes, mientras el pastor parecía verse cada vez más acorralado. «No juegue con nuestra fe», exclamó Jeff con voz elevada, el cuerpo sacudido por un temblor. «Esto no es un mero intercambio académico, es un asunto de creencias». Se esforzaba por preservar su dignidad frente a una audiencia que mostraba signos de división. Sin embargo, el ustaz Rafi, sereno e imperturbable, replicó: «Pak Pendeta, no pretendo menospreciar su fe. Únicamente deseo encontrar la verdad. Solo planteo una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo que padecer? ¿Por qué fue llevado a la cruz? ¿Acaso Dios puede ser herido? Si es así, ¿qué lo distingue realmente de un hombre común? ¿Significa eso que Dios puede sufrir como cualquier ser humano?», inquirió con un tono desafiante. El pastor Jeff guardó silencio, mantuvo fija la mirada en el ustaz Rafi, pero por primera vez no halló una respuesta convincente. Aquellas preguntas eran demasiado precisas, demasiado razonables para contradecirlas. Apretó su cruz con fuerza, como si fuera el único amparo capaz de apaciguar la tormenta que agitaba su interior. El ustaz Ray prosiguió: «Pastor, si Jesús es realmente Dios, ¿por qué en la cruz exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani? Esa es una súplica dirigida a Dios, ¿cierto? ¿O acaso Dios se hablaría a sí mismo? No es simplemente una pregunta, sino un argumento que señala que Jesús no era Dios, sino un profeta con una conexión especial con él». El pastor Jeff comenzaba a perder la compostura. Su rostro se tornaba cada vez más rojo. «Lo único que haces es buscar las debilidades en la fe de otros. Esto no se trata de lógica, sino de creencia», respondió casi gritando. No obstante, el ustaz Rafi permaneció sentado, respirando pausadamente, con expresión tranquila pero mirada penetrante. «No intento socavar su fe, pastor. Solo busco llegar a la verdad absoluta. Si sostiene que Jesús es Dios, la razón debe estar en armonía con la revelación. No puede existir contradicción entre ambas». La tensión crecía en el ambiente. Algunos estudiantes murmuraban entre sí, otros se mostraban inquietos sin saber a qué postura adherirse. Pero algo quedaba claro. Con cada frase, el ustaz Ray arrinconaba más al pastor Jeff, quien parecía quedar atrapado en sus propias incertidumbres. «No distorsiones lo que digo», exclamó el pastor. «Jesús es Dios porque venció a la muerte y resucitó». Con cortesía, el ustaz Ray respondió: «Pastor, si Jesús realmente volvió a la vida después de la muerte, ¿significa eso que la muerte logró vencer a Dios? Dios no puede morir, ¿verdad? ¿Cómo podría estar sometido a los límites de la muerte? Esto más bien sugiere que Jesús era un ser humano ordinario, no Dios». El pastor Jeff guardó silencio de nuevo. Sus manos seguían aferradas a la cruz, y su cuerpo temblaba ligeramente. En lo más profundo de su interior, comenzaba a surgir una chispa de duda. Todo lo que había enseñado, todas las creencias que había defendido, empezaban a tambalearse. ¿Acaso había recibido esa fe como herencia, o realmente había buscado la verdad por sí mismo? Mientras el debate se volvía cada vez más intenso, sentía una presión insoportable. Cada interrogante del ustaz Rafi era como un cuchillo que atravesaba su corazón,
desarmando capa tras capa las convicciones que había construido durante años. La sala llena de gente parecía encogerse, mientras una creciente inquietud lo envolvía. Era como estar en medio de un campo de batalla donde cada palabra era un arma afilada y cada frase, una bala que impactaba directamente en su fe. Si esta historia te ha hecho reflexionar y conectar con tus propias experiencias, no te quedes solo con la lectura. Dale like para mostrarnos tu apoyo. Comparte este mensaje para que más personas puedan encontrar sentido y profundidad en sus vidas, y suscríbete para no perderte las próximas historias que traemos con tanto corazón y significado. El pastor estrechó con más fuerza la cruz, como si fuera su única fuente de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, cuanto más intentaba sostenerse en sus creencias, más complicado se le hacía escapar de las preguntas que lo inquietaban. Con calma y decisión, el Ustaz Ray volvió a plantearle sus interrogantes. «Pastor, si Jesús es Dios, ¿por qué se ponía a orar? ¿Acaso un Dios necesita asistencia? ¿Por qué un ser todopoderoso tendría que mostrar cómo se ora?» Esa pregunta explotó en la mente del pastor Jeff como un estallido inesperado. Dentro de él, la duda empezaba a germinar lentamente. Rememoró los días en que sintió el llamado al ministerio, las lecciones sobre un Dios omnipotente e incuestionable que había aprendido. Ahora, las palabras del Ustaz Ray parecían desafiar directamente esa imagen de perfección divina. ¿Cómo podía un Dios perfecto requerir ayuda? Jeff bajó la mirada, sintiéndose atrapado. La sala, que antes estaba llena de murmullos, se volvió silenciosa. Solo percibía el eco de su propio corazón. Todas las miradas estaban sobre él, esperando una respuesta que no lograba emitir. Las palabras se le atoraban en la garganta. En su interior, libraba una lucha intensa, deseaba sostener su fe, pero la duda avanzaba sin cesar. Era como intentar flotar en un océano de preguntas sin respuesta, sin ningún punto firme al que aferrarse. Percibiendo la quietud que los rodeaba, el Ustaz Ray lo observó con ternura. «Pastor, no busco menoscabar su fe, solo deseo que juntos exploremos una verdad más profunda. Dios es absolutamente perfecto, y si lo buscamos con un corazón sincero, encontraremos la auténtica respuesta». El pastor Jeff levantó la mirada. Un leve resplandor de lágrimas asomaba en sus ojos, algo que nadie había percibido antes. Una duda intensa estremecía los cimientos de su fe. Con voz casi susurrante, murmuró, yo ya no estoy seguro». El ambiente se llenó de una emoción intensa. El pastor Jeff, siempre reconocido por su firmeza, ahora se mostraba vulnerable. Soltó un suspiro prolongado, como si intentara soltar el peso acumulado durante tantos años. Todo su ser parecía desplomarse y, por primera vez, experimentó aquello que siempre había mantenido oculto, dudas sobre la verdad que había heredado. Un silencio profundo invadió el auditorio. Nadie hablaba, solo se cruzaban miradas vacías. Todos aguardaban expectantes. Algunos estudiantes permanecían en silencio, otros dejaban escapar lágrimas, algunos se sentían confundidos, y varios se conmovían al presenciar la transformación del pastor Jeff. La escena estaba impregnada de emoción y de una tensión interna muy fuerte. El Ustaz Rafi observó al pastor con comprensión. No buscaba imponerse en la discusión, su intención era un diálogo sincero. «Pastor», murmuró con suavidad, «no deseo que sienta que ha perdido en esto. Solo quiero que juntos indaguemos la verdad, más allá de quien tiene razón o quien está equivocado». Las palabras del Ustaz Rafi cayeron como lluvia que refresca un desierto árido. El pastor Jeff, sin encontrar qué responder, permaneció en silencio. En su interior despertaba un sentimiento nuevo, más profundo que el orgullo por su fe cultivada durante años. Era un deseo genuino de descubrir algo más valioso que cualquier certeza anterior. Un estudiante cristiano, sentado en la última fila, levantó la mano con timidez. Su voz era baja, casi un susurro, pero rebosante de curiosidad. «Pastor», preguntó con cierta vacilación,
¿Es posible que hayamos interpretado mal quién es Jesús? ¿Podría existir algo más profundo acerca de Jesús que aún no hemos comprendido? El pastor Jeff giró despacio la cabeza hacia él, con la mirada perdida y desconcertada. No emitió palabra alguna. Su rostro, antes firme y severo, ahora mostraba fisuras, reflejo de la duda que siempre había intentado ocultar. Algo en su interior cambió en ese instante. Una puerta que había estado cerrada durante años comenzó a entreabrirse. Empezó a poner en tela de juicio todo lo que había aceptado como cierto. ¿Acaso Jesús es únicamente el Hijo de Dios? ¿Son verdaderas las enseñanzas que había recibido como verdades absolutas? ¿Y si la realidad fuera más amplia de lo que imaginaba? ¿Qué esperaba Dios realmente de él? Al sentarse nuevamente, su rostro ya no denotaba rigidez ni autoridad. En su lugar, mostraba serenidad, aunque con un vacío que no podía disimular. Sostenía la cruz con suavidad, como temiendo que, si la soltaba, perdería el soporte que siempre le había brindado fuerza. Tras un momento de silencio, el pastor Jeff se levantó. Ya no había palabras duras ni rastro de ira. Avanzó lentamente hacia el Ustaz Rafi, casi con cierta vacilación. Al situarse frente a él, extendió la mano, un gesto cargado de significado. «Gracias», susurró. «Gracias por recordarme que debo buscar la verdad por mí mismo, y no solo recibirla como herencia». El Ustaz Rafi sonrió y respondió al saludo con respeto, inclinando ligeramente la cabeza como muestra de estima hacia aquel pastor que comenzaba a abrir su corazón. «Yo solo muestro el camino, Pak Pastor. La verdad genuina no necesita ser forzada, se revela cuando la buscamos con sinceridad», dijo, esbozando una sonrisa llena de empatía. La sala quedó en silencio. Poco a poco, algunos estudiantes se acercaron, formando un pequeño círculo alrededor de los dos líderes. Algunos permanecían callados, otros derramaban lágrimas, y varios sonreían conmovidos. Ese instante de sinceridad y búsqueda de la verdad tocó profundamente a muchos. Un estudiante cristiano, con los ojos inundados de lágrimas, abrazó al pastor Jeff con ternura. «Pak, yo también deseo aprender sobre el Islam. No porque haya perdido, sino porque quiero comprender más», murmuró entre sollozos. El pastor Jeff lo miró y le ofreció una sonrisa que nunca antes había mostrado, una sonrisa cargada de aceptación. Luego, volvió su atención hacia el Ustaz Rafi. Su rostro, antes tenso, mostraba ahora una calma renovada. «Siento que he encontrado algo más valioso que una simple victoria en este debate», dijo con voz llena de gratitud. «Creo que este es el comienzo de un camino más amplio, un camino dedicado a la búsqueda de la verdad auténtica». El Ustaz Rafi asintió con lentitud. La verdad no siempre se manifiesta con un clamor estruendoso. En ocasiones llega a través de la sinceridad y la voluntad de abrir el corazón, respondió con claridad y prudencia. «Confío, Pak Pastor, en que Dios nos conducirá a todos por el sendero para hallar su camino». Al concluir el encuentro, el pastor Jeff ya no hablaba como un defensor de las enseñanzas heredadas, sino como una persona común que anhelaba descubrir quién es el verdadero Dios. La tensión que antes impregnaba el lugar se disolvió en serenidad. Ya no existía sensación de derrota ni de triunfo, solo permanecía el deseo genuino de comprender a Dios. Esa noche, el pastor Jeff no regresó a su hogar con un logro tangible, sino con un corazón más ligero y receptivo. Sabía que su recorrido hacia la verdad auténtica apenas iniciaba, y estaba dispuesto a transitarlo con un corazón más sincero.